John Wayne Gacy no llegó a la historia criminal de Estados Unidos como una sombra desconocida que se movía lejos de todos, sino como algo mucho más inquietante. Un hombre visible, integrado, sonriente, capaz de dar la mano en actos comunitarios, dirigir un pequeño negocio, participar en reuniones vecinales, organizar fiestas, relacionarse con políticos locales y vestirse de payaso para entretener a niños en eventos benéficos. Esa fue la primera capa de su horror. No era un fugitivo escondido en una carretera remota. No era un vagabundo sin nombre ni domicilio. No era alguien que pareciera vivir completamente fuera de la sociedad. Era un vecino, un empresario, un hombre que ofrecía trabajo a jóvenes, un voluntario local, un rostro conocido en su comunidad. Y debajo de esa fachada, en una casa aparentemente común de Des Plaines, Illinois, fue construyendo durante años una fosa silenciosa bajo el suelo, un cementerio doméstico oculto en el espacio estrecho y húmedo de un sótano de arrastre. La prensa lo convirtió en una figura de horror, con un apodo que todavía hoy resulta difícil separar de su imagen: el payaso asesino. Pero ese nombre, repetido una y otra vez, puede engañar. Gacy no mataba vestido de payaso. No necesitaba el maquillaje blanco, la sonrisa pintada ni el disfraz para atraer a sus víctimas. Su personaje de Pogo el payaso fue parte de su vida pública, una herramienta de aceptación social, una máscara literal dentro de otra máscara más profunda. El verdadero peligro estaba en el hombre que sabía parecer útil, cercano, trabajador y respetable. El payaso fue el símbolo. La trampa real fue la normalidad. Su caso estremeció a Estados Unidos porque unió dos mundos que la imaginación colectiva prefiere mantener separados. Por un lado, la infancia, las fiestas, la risa, los actos benéficos, los desfiles locales y la figura grotescamente inocente del payaso. Por otro, el secuestro, la tortura, el abuso, el asesinato y la ocultación de cuerpos bajo una casa familiar. Esa contradicción fue lo que hizo que su historia se fijara en la cultura popular de una forma casi enfermiza. No porque Gacy fuera un genio criminal, porque no lo fue, sino porque mostró hasta qué punto una comunidad puede convivir con una máscara sin querer mirar debajo. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo de 3 hijos. Su padre, John Stanley Gacy, era un hombre autoritario, alcohólico, duro, frecuentemente humillante y violento en el hogar. Su madre, Marion Elaine Robinson, era más afectuosa, más protectora, una figura que Gacy parecería recordar con una mezcla de apego y necesidad de aprobación. La casa familiar no fue un refugio tranquilo. El padre imponía miedo, desprecio y una idea brutal de masculinidad. Para un niño sensible, enfermo con frecuencia y deseoso de reconocimiento, ese entorno pudo convertirse en una escuela temprana de vergüenza. Gacy padeció problemas de salud durante la infancia, incluyendo episodios de desmayos y una enfermedad cardíaca que limitó algunas actividades físicas. Esa fragilidad lo alejaba del ideal masculino que su padre parecía valorar. En lugar de recibir comprensión, muchas veces encontró burla, reproche y acusaciones de debilidad. Su padre lo llamaba inútil, lo ridiculizaba y, según distintos relatos, podía golpearlo o humillarlo delante de otros. Esa relación no explica por sí sola el monstruo que Gacy llegaría a ser. Muchos niños son maltratados y no se convierten en asesinos, pero en su caso, ese rechazo paterno se integró en una personalidad que más tarde buscaría poder, control, reconocimiento y sometimiento de otros más vulnerables. La infancia de Gacy no muestra de forma clara y definitiva la llamada tríada de McDonald, esa combinación popular de crueldad animal, piromanía y enuresis persistente que durante años se ha citado como señal temprana de futuros homicidas. Conviene ser prudente con esa idea. No es una fórmula exacta ni un diagnóstico. En el caso de Gacy, lo más relevante no es forzar señales infantiles para construir una profecía retrospectiva, sino observar una combinación más profunda: humillación, necesidad de aprobación, resentimiento, doble vida emocional, deseo de dominar y una habilidad creciente para presentarse ante los demás como alguien más confiable de lo que realmente era. Desde joven, Gacy aprendió algo que sería esencial en su vida criminal: la apariencia social puede ser una herramienta de poder. Si uno logra parecer trabajador, educado, simpático, servicial,
la sospecha se debilita. Si uno se ofrece como voluntario, si organiza reuniones, si sonríe a las personas adecuadas, si se rodea de símbolos de normalidad, puede esconder zonas oscuras durante más tiempo. Gacy no nació con una máscara perfectamente formada, la fue construyendo, primero para sobrevivir al desprecio, después para ascender socialmente, finalmente para cazar. Su juventud estuvo marcada por una búsqueda constante de validación. Quería ser alguien, quería respeto, quería demostrar que no era el hijo débil que su padre despreciaba. Trabajó en distintos empleos, se movió entre ambientes comerciales y desarrolló una capacidad notable para relacionarse cuando le convenía. Podía ser amable, trabajador, insistente, incluso encantador en ciertos contextos, pero también podía ser controlador, mentiroso, agresivo y manipulador. Esa dualidad sería constante, una cara para el mundo, otra para la habitación cerrada. En la década de 1960, Gacy se trasladó a Waterloo, Iowa, donde empezó a construir una vida que, vista desde fuera, podía parecer exitosa. Trabajó en restaurantes Kentucky Fried Chicken administrados por su suegro. Se casó con Marlene Myers y tuvo hijos. Era joven, casado, empleado, con futuro. Pero bajo esa superficie empezaron a aparecer conductas sexuales abusivas hacia adolescentes y jóvenes. En 1968 fue condenado por sodomía tras agredir a un menor. Fue enviado a prisión. Aquel episodio debería haber sido una señal definitiva. Sin embargo, como ocurre muchas veces en historias de depredadores, la señal no bastó para impedir su regreso al mundo con una nueva máscara. Gacy cumplió una parte de su condena y fue liberado en 1970. Tras salir de prisión, se trasladó de nuevo a Illinois y empezó a reconstruir su vida pública. La sociedad, en muchos casos, permite segundas oportunidades, y ese principio puede ser justo cuando existe rehabilitación real. Pero Gacy no regresó transformado por el arrepentimiento. Regresó con más experiencia, más cautela y más necesidad de controlar la percepción ajena. Su condena anterior quedó como un dato incómodo, pero no impidió que poco a poco recuperara espacio social. Se instaló en Des Plaines, una zona suburbana al noroeste de Chicago, y empezó a trabajar como contratista. Fundó PDM Contractors, una pequeña empresa de construcción y reformas. Aquella empresa sería una pieza central de su modus operandi. PDM Contractors le daba una apariencia respetable y una excusa perfecta para acercarse a jóvenes. Gacy ofrecía trabajo, pequeños empleos, dinero rápido, tareas de construcción, pintura, mantenimiento. Muchos chicos adolescentes o jóvenes adultos podían aceptar esas ofertas sin sospechar. Para alguien que necesitaba dinero, que buscaba empleo temporal o que confiaba en un hombre adulto con negocio propio, Gacy podía parecer una oportunidad. Esa fue una de sus armas más efectivas. No necesitaba presentarse como un extraño peligroso, podía presentarse como empleador. La casa de Gacy en el 8213 de West Somerdale Avenue se convirtió en el centro de su vida pública y privada. Allí organizaba reuniones, recibía a conocidos, hablaba con vecinos y proyectaba la imagen de un hombre activo. Pero también allí empezó a llevar víctimas. La casa tenía un espacio de arrastre bajo el suelo, un lugar estrecho, incómodo, oscuro, donde fue ocultando cuerpos hasta convertirlo en una tumba masiva. Ese detalle físico tiene un peso simbólico enorme. En la parte superior, la casa social, el hogar visible, el lugar de reuniones. Debajo, literalmente bajo los pies, el secreto. Gacy vivía encima de sus crímenes, dormía, comía, recibía visitas y hacía vida cotidiana sobre los restos de los jóvenes que había asesinado. El primer asesinato atribuido a Gacy fue el de Timothy McCoy, un joven de 16 años que viajaba desde Michigan hacia Nebraska. Ocurrió en enero de 1972. Gacy lo recogió en una estación de autobuses y lo llevó a su casa. Según su relato posterior, despertó y vio a McCoy con un cuchillo de cocina en la mano. Gacy afirmó que interpretó aquello como una amenaza y lo apuñaló, pero esa versión debe tratarse con cautela. Los asesinos manipuladores suelen convertir sus primeros crímenes en relatos de defensa propia, accidente o confusión. Lo importante no es aceptar su explicación, sino observar el resultado. McCoy murió en la casa de Gacy, y Gacy ocultó el cuerpo en el espacio bajo el suelo. Ese primer asesinato parece haber sido para él una frontera psicológica. Después de McCoy,
descubrió que podía matar, ocultar y seguir funcionando. Esa es una de las claves de la escalada criminal. El primer asesinato no solo elimina a una víctima, también elimina una barrera interna. Si el criminal mata y no es detenido, si vuelve al trabajo, si habla con vecinos, si duerme en su cama y nadie lo descubre, la impunidad se convierte en aprendizaje. Gacy aprendió que su casa podía absorber un secreto. Aprendió que su rostro público podía seguir intacto. Aprendió que la vida podía continuar encima de una tumba. Su modus operandi fue consolidándose con el tiempo. Gacy atraía a jóvenes mediante ofertas de trabajo, promesas de dinero, alcohol, conversación, drogas o engaños relacionados con su supuesta autoridad. En algunos casos, usaba una placa o se hacía pasar por alguien con conexión policial para intimidar o controlar. Una vez que la víctima estaba en su casa, empleaba trucos con esposas. Les decía que era una broma, un juego, una demostración. El famoso truco de las esposas consistía en convencer al joven de que se dejara inmovilizar, a menudo bajo la apariencia de diversión o desafío. Cuando la víctima quedaba esposada, la dinámica cambiaba. La broma se convertía en cautiverio. Ese punto revela la estructura depredadora de Gacy. No dependía siempre de la fuerza inicial, dependía de la manipulación. Convertía una situación social en una trampa. La víctima podía entrar pensando que estaba ante un empleo, una fiesta, una conversación o una broma. Pero cuando las esposas cerraban, la escena pasaba a pertenecer a Gacy. Su método combinaba engaño, falsa confianza, autoridad simulada, control físico y violencia. El modus operandi era práctico: atraer, inmovilizar, abusar, matar y ocultar. La firma era psicológica: humillar, dominar, convertir al joven en alguien completamente sometido, transformar su miedo en una prueba de poder. La diferencia entre modus operandi y firma es esencial. El modus operandi puede cambiar porque sirve para cometer el crimen y evitar la captura. La firma responde a una necesidad interna más profunda. En Gacy, esa firma parece estar relacionada con el control absoluto sobre chicos y jóvenes a los que podía reducir, aterrorizar y destruir. No bastaba con matar, necesitaba dominar, necesitaba convertir la vulnerabilidad de la víctima en una escena donde él mandaba. En ese sentido, su violencia no era solo instrumental, era expresiva. Decía algo de su mundo interior, un mundo de resentimiento, poder, humillación y doble vida. El perfil de sus víctimas muestra una preferencia por adolescentes y jóvenes varones, muchos de ellos en situaciones de tránsito, búsqueda de empleo, necesidad económica o vulnerabilidad. Algunos trabajaron para él. Otros fueron encontrados en estaciones de autobús, calles, bares o puntos donde podía aproximarse con relativa facilidad. No todos pertenecían al mismo entorno social, pero compartían una condición: eran jóvenes y podían ser aislados. Para Gacy, representaban una mezcla de deseo, control y oportunidad. Algunos podían simbolizar la juventud que él quería dominar, otros podían ser simplemente accesibles. En los asesinos seriales, la victimología suele combinar fantasía y oportunidad. Gacy tenía un tipo de víctima, pero también aprovechaba las circunstancias. Su zona de confort fue muy clara. A diferencia de asesinos itinerantes como Bundy, Gacy no necesitaba recorrer varios estados para mantener su serie criminal. Su territorio era el área de Chicago y, sobre todo, su propia casa. Era un depredador doméstico y suburbano. Su espacio de seguridad era el lugar donde podía cerrar la puerta, controlar el entorno, usar objetos conocidos, ocultar cuerpos y volver a su vida pública. La casa no era solo escenario, era instrumento, era refugio, era tumba, era máscara arquitectónica. Desde fuera, una vivienda más. Por dentro, un sistema criminal. Durante años, Gacy sostuvo una vida pública activa. Participó en organizaciones comunitarias, especialmente en los Jaycees, una agrupación cívica orientada a jóvenes líderes. Organizó fiestas, se relacionó con figuras políticas locales. Llegó a ser fotografiado con Rosalind Carter, esposa del presidente Jimmy Carter, en un acto público. Ese tipo de imagen reforzaba su fachada, no porque lo protegiera legalmente de forma directa, sino porque alimentaba una percepción. Un hombre con contactos, con presencia comunitaria, con actividad pública, no encajaba fácilmente en la fantasía popular del asesino múltiple. También actuaba como Pogo el payaso.
Diseñó su propio personaje, con maquillaje, traje y una forma de presentarse en eventos. El payaso es una figura ambigua incluso en tiempos normales. Puede hacer reír, pero también inquietar. En Gacy, esa ambigüedad se volvió insoportable después de conocerse sus crímenes. Sin embargo, reducir su caso al payaso es quedarse en la superficie. La verdadera máscara no era el maquillaje, era la respetabilidad. El traje de payaso duraba unas horas. La máscara social la llevaba todos los días. En su vida privada, los olores empezaron a delatarlo. El espacio bajo la casa no podía ocultar indefinidamente la descomposición. Vecinos y visitantes notaron olores extraños. Gacy daba explicaciones: humedad, problemas con las tuberías, animales muertos, fallos en el alcantarillado. Incluso llegó a echar cal bajo la casa para intentar controlar el olor. Ese detalle muestra que no era un criminal impecable. Era persistente, manipulador y audaz, pero también descuidado. La impunidad no se sostuvo porque todo estuviera perfectamente planeado, sino porque sus explicaciones siguieron siendo aceptadas durante demasiado tiempo. Entre 1972 y 1978, la serie de asesinatos creció. Las víctimas desaparecían y Gacy seguía trabajando. Algunos jóvenes eran empleados suyos. Otros habían sido vistos por última vez cerca de él. En ciertos momentos hubo denuncias o sospechas, pero nada logró detenerlo de forma definitiva hasta finales de 1978. Su éxito criminal dependía de varias cosas: la vulnerabilidad de sus víctimas, la dificultad de conectar desapariciones, su fachada comunitaria, su empresa como herramienta de captación y la capacidad de mentir sin derrumbarse. También dependía de una realidad dura. En aquella época, la desaparición de ciertos jóvenes, especialmente si eran percibidos como problemáticos, errantes o ligados a ambientes marginales, no siempre generaba una respuesta inmediata y contundente. La caída de Gacy comenzó con la desaparición de Robert Pist, un joven de 15 años que trabajaba en una farmacia en Des Plaines. El 11 de diciembre de 1978, Robert habló con su madre y le dijo que iba a reunirse con un contratista que le había ofrecido trabajo. Ese contratista era Gacy. Robert no volvió. La diferencia con algunas víctimas anteriores fue que su desaparición activó rápidamente la alarma. Su familia reaccionó enseguida. La policía empezó a investigar. El nombre de Gacy apareció pronto porque había estado en la farmacia y había hablado con el joven. A partir de ahí, la fachada empezó a resquebrajarse. Cuando los investigadores interrogaron a Gacy, encontraron contradicciones. Él intentó presentarse como un hombre ocupado, respetable, ajeno a la desaparición, pero sus movimientos no encajaban del todo. La policía obtuvo una orden de registro para su casa. En el primer registro no encontraron cuerpos, pero sí elementos inquietantes: objetos personales de jóvenes, esposas, literatura relacionada con menores y otros indicios que aumentaron las sospechas. También percibieron el olor. Ese olor sería una presencia constante en la investigación, como si la casa misma estuviera empezando a hablar. La vigilancia sobre Gacy se intensificó. Durante días, agentes lo siguieron, lo observaron, hablaron con él, intentaron no perderlo de vista. Gacy, por su parte, parecía oscilar entre la arrogancia, el nerviosismo y la necesidad de mostrarse dueño de la situación. Sabía que la policía estaba cerca. Sabía que la casa escondía una verdad imposible. En esos días finales, su conducta se volvió más errática. Hablaba demasiado, se quejaba de la presión policial, intentaba manipular, pero la red ya se estaba cerrando. La investigación avanzó cuando surgió una pista clave: un recibo o una prueba vinculada a Robert Pist y a la casa de Gacy. Poco a poco, los agentes fueron acumulando motivos para una segunda orden de registro. Cuando finalmente regresaron a la vivienda, el secreto del espacio de arrastre empezó a emerger. Los investigadores retiraron secciones, excavaron, descendieron a un lugar estrecho, oscuro, con tierra removida y olor insoportable. Allí encontraron restos humanos. No un cuerpo aislado, no una escena accidental, un sistema de enterramiento, una sucesión de víctimas ocultas bajo la casa. El descubrimiento fue una de las escenas más estremecedoras de la historia criminal estadounidense. Bajo una vivienda suburbana había decenas de cuerpos. La casa de Gacy era literalmente un cementerio.
Los investigadores trabajaron en condiciones difíciles, excavando en el barro, identificando restos, numerando cuerpos, intentando reconstruir quién era quién. Muchos cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición. Algunos fueron identificados por registros dentales, objetos personales o características físicas. Otros tardarían años o décadas en recuperar su nombre. La casa ya no era solo una escena del crimen, era un archivo de vidas interrumpidas. Antes de seguir, si este tipo de análisis criminal te interesa, puedes suscribirte al canal para acompañar otros casos reales tratados con una mirada seria, sin morbo gratuito y con respeto por la memoria de las víctimas. Gacy terminó confesando, aunque sus versiones fueron cambiantes, manipuladoras y a menudo contradictorias. Admitió numerosos asesinatos, pero intentó repartirse la responsabilidad de forma confusa, inventando o sugiriendo la participación de otros alter egos o personalidades, como si quisiera separar al asesino de su identidad pública. En sus relatos aparecía a veces una especie de desdoblamiento. Él no era del todo él. La parte criminal pertenecía a otro estado, otra zona, otra fuerza. Ese tipo de explicación puede parecer psicológicamente llamativa, pero también puede funcionar como estrategia. Gacy quería conservar, incluso en la confesión, una forma de distancia moral. Su defensa intentaría más tarde apoyarse en la idea de enfermedad mental, trastorno de personalidad, posible disociación y falta de control. Pero los hechos mostraban planificación, ocultación, manipulación, conciencia de culpa y capacidad para mantener una doble vida durante años. Gacy sabía que lo que hacía era ilegal, sabía que debía ocultar cuerpos, sabía que debía mentir a policías, vecinos y familias, sabía que una casa llena de restos humanos lo destruiría. Esa conciencia práctica fue central para que el sistema lo considerara responsable. El juicio de John Wayne Gacy comenzó en 1980. Fue acusado de 33 asesinatos. La magnitud de la acusación era casi difícil de procesar. 33 víctimas. 33 jóvenes y hombres, 33 historias cortadas. En el tribunal, la defensa sostuvo que Gacy estaba legalmente loco en el momento de los crímenes. La acusación argumentó que era un psicópata organizado, manipulador y consciente de sus actos. Los expertos debatieron sobre su personalidad, su sexualidad, sus impulsos, su narcisismo, su posible sadismo, su historia de abuso y su capacidad para comprender la realidad. Pero el jurado terminó declarando que era culpable y legalmente responsable. Fue condenado a muerte por 12 de los asesinatos y recibió múltiples condenas por los demás. La sentencia reflejó no solo la cantidad de víctimas, sino el horror particular del caso. Un ciudadano aparentemente respetable que había usado su casa como campo de exterminio privado. Gacy fue enviado al corredor de la muerte. Allí pasaría años apelando, negando, reinterpretando, escribiendo, pintando y tratando de manipular su imagen pública. Incluso después de condenado, siguió intentando controlar el relato. En prisión, Gacy pintó cuadros, muchos de ellos de payasos. Esas pinturas se convirtieron en objetos de una controversia morbosa. Algunas personas las compraban, otras las destruían públicamente. La existencia de ese mercado revela una zona oscura de la cultura criminal, la tendencia a transformar al asesino en marca, en objeto coleccionable, en fetiche. Esa fascinación es peligrosa, porque vuelve a desplazar a las víctimas. Cada cuadro firmado por Gacy corre el riesgo de convertir el horror en souvenir. Un relato responsable debe resistirse a esa lógica. No hay arte que limpie una fosa bajo una casa. Desde el punto de vista psicológico, Gacy ha sido descrito con rasgos de psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad, narcisismo, sadismo sexual y una profunda capacidad de compartimentación. No era un hombre fuera de la realidad en el sentido psicótico clásico. No mataba porque una voz delirante le ordenara hacerlo. No vivía permanentemente desconectado del mundo. Al contrario, funcionaba lo bastante bien como para dirigir un negocio, contratar empleados, relacionarse con vecinos, participar en eventos y engañar durante años. Esa funcionalidad es lo que vuelve su caso tan perturbador. No estaba incapacitado para comprender. Estaba moralmente descompuesto y socialmente enmascarado. La psicopatía en Gacy no debe entenderse como una etiqueta cinematográfica, sino como un patrón de comportamiento. Mentira persistente, falta de remordimiento real, manipulación, encanto superficial cuando convenía, agresividad, irresponsabilidad,
ausencia de empatía profunda y capacidad para usar a otros como objetos. Su narcisismo se veía en la necesidad de reconocimiento, en su deseo de ser figura comunitaria, en su arrogancia ante la policía y en su insistencia posterior en controlar la narrativa. Su sadismo aparecía en la forma de dominar y humillar a las víctimas. Su compartimentación le permitía pasar de una escena de violencia extrema a una reunión social sin que la fachada se derrumbara. La relación con su padre ha sido analizada muchas veces como una raíz psicológica. El padre que lo despreciaba, el hijo que quería demostrar fuerza, el hombre adulto que sometía a jóvenes varones. Pero hay que evitar una explicación demasiado simple. No se puede decir que Gacy mató porque su padre lo humilló. Eso sería injusto para millones de víctimas de maltrato que nunca dañan a nadie. Lo que sí puede decirse es que en su personalidad se combinaron humillación temprana, necesidad de poder, sexualidad violentamente distorsionada, resentimiento y una capacidad brutal para convertir a otros en recipientes de su rabia. El pasado no lo excusa, ayuda a entender el tipo de máscara que eligió. Su sexualidad fue otro campo de conflicto. Gacy se casó 2 veces, tuvo hijos, intentó proyectar una imagen heterosexual y familiar, pero sus crímenes tuvieron una dimensión sexual dirigida hacia jóvenes varones. Esa contradicción no debe usarse para estigmatizar la homosexualidad ni la bisexualidad. El problema de Gacy no fue sentir atracción por varones. El problema fue vivir su deseo a través del abuso, la violencia, la coerción, la humillación y el asesinato. La orientación sexual no mata, la depredación sí. Confundir ambas cosas sería un error grave y dañino. Gacy parecía necesitar una doble vida porque su identidad pública y sus impulsos privados eran incompatibles. De día podía ser contratista, vecino, payaso, voluntario. De noche podía llevar a un joven a su casa, esposarlo, agredirlo y matarlo. Esa doble vida no era un accidente, era una estructura. Algunos depredadores no se limitan a ocultar crímenes, construyen una vida entera que funciona como cobertura. En Gacy, la cobertura era tan importante como la casa, el negocio, los eventos, las fotografías con figuras públicas, las fiestas, el payaso. Todo reforzaba la idea de que era alguien conocido, y lo conocido suele parecer menos peligroso. Su fase de caza se apoyaba en la confianza social. Ofrecer trabajo era una de sus estrategias más eficaces. Un joven que busca empleo puede sentirse obligado a agradar, a aceptar una invitación, a acudir a una casa, a escuchar a un adulto con poder económico. Gacy explotaba esa asimetría. También podía ofrecer alcohol o drogas, crear una atmósfera de camaradería falsa o usar su edad y tamaño físico como elementos intimidatorios. En algunos casos, la víctima pudo darse cuenta demasiado tarde de que estaba aislada. La casa, entonces, se transformaba en jaula. El truco de las esposas resume su psicología criminal. Presentado como juego, terminaba en control. Ese mecanismo es casi una metáfora de todo su caso. Algo aparentemente inocente o social se convertía en amenaza. El payaso se convertía en asesino. El empresario en depredador. La casa en tumba. La oferta de trabajo en secuestro, la broma en cautiverio. La máscara siempre caía cuando la víctima ya no podía escapar. El enterramiento bajo la casa también revela una relación particular con el control post-mortem. Gacy no se deshacía siempre de los cuerpos en lugares remotos. Durante años los conservó bajo su propio espacio doméstico, como si la ocultación cercana reforzara su dominio. No era solo una solución práctica, aunque también lo era. Era una forma de posesión. Las víctimas quedaban literalmente subordinadas a su vida diaria. Él caminaba sobre ellas, recibía visitas sobre ellas, seguía existiendo encima de aquello que había hecho. Esa proximidad es una de las dimensiones más escalofriantes del caso. Cuando el espacio bajo la casa se llenó o empezó a ser demasiado peligroso por el olor y la acumulación, Gacy arrojó algunos cuerpos al río Des Plaines. Ese cambio muestra adaptación del modus operandi. El método de ocultación cambió cuando la casa dejó de ser suficiente, pero la firma, la necesidad de dominar y destruir, continuó. Esta diferencia es importante. Un criminal puede modificar técnicas sin modificar su necesidad psicológica central. Gacy cambió la forma de deshacerse de algunos restos, pero no cambió la estructura de su violencia.
La investigación de Robert Pist fue decisiva porque interrumpió el ciclo. Robert no era una víctima invisible para su familia. Su madre lo esperaba. Él había dejado claro que iba a hablar con un contratista. La policía tuvo un nombre. La desaparición fue rápida, concreta, alarmante. En muchos casos de homicidio serial, la víctima final es la que rompe la impunidad no porque sea más importante que las anteriores, sino porque su desaparición genera una respuesta inmediata y conectable. Robert Pist fue esa grieta. A través de su caso, salieron a la luz todos los demás. La excavación de la casa de Gacy fue un trabajo físico y emocionalmente devastador para los investigadores. No se trataba solo de encontrar pruebas. Se trataba de recuperar personas desde un espacio infame. Cada cuerpo numerado era una vida que debía volver a tener nombre. En un principio, algunos restos fueron identificados relativamente rápido, especialmente los de víctimas conocidas o vinculadas a desapariciones reportadas. Otros permanecieron sin identificar durante décadas. Esto muestra otra forma de daño. El asesino no solo mata, sino que borra identidad. La ciencia forense tiene que reconstruir, a veces muchos años después, lo que el criminal intentó reducir a silencio. En 2011, las autoridades de Cook County reabrieron esfuerzos para identificar a las víctimas no identificadas mediante ADN. Gracias a estos trabajos, algunas recuperaron su nombre décadas después. En 2021, por ejemplo, se identificó a Francis Wayne Alexander, una de las víctimas encontradas en el espacio bajo la casa. Estos avances recuerdan que un caso no termina cuando el asesino es condenado o ejecutado. Para las familias, la verdad puede tardar mucho más. La justicia legal y la identificación humana no siempre llegan al mismo tiempo. A veces una sentencia cierra un expediente, pero no cierra una pregunta familiar. La figura de las víctimas no puede quedar reducida a la cifra de 33. Entre ellas estuvieron Timothy McCoy, John Batkovich, Darrell Sampson, Randall Refet, Samuel Stapleton, Michael Bonin, William Carroll, Rick Johnston, Kenneth Parker, Michael Marino, William Bundy, Francis Wayne Alexander, Gregory Godzik, John Sick, John Prestige, Matthew Bowman, Robert Gilroy, John Mowery, Russell Nelson, Robert Winch, Tommy Bolin, David Talsma, Mark Wallace, John Doe todavía sin nombre durante años, Robert Pist y otros jóvenes cuya identificación fue compleja o tardía. Nombrarlos, cuando se conocen sus nombres, es una forma mínima de resistencia contra la absorción de sus vidas por el mito del asesino. Cada víctima tuvo una historia antes de Gacy. Algunas tenían familias que las buscaban, algunas estaban en tránsito, algunas trabajaban, algunas eran adolescentes con toda la vida por delante. Algunas fueron vistas por última vez subiendo a un coche, aceptando una oferta o dirigiéndose a una entrevista de trabajo. Sus vidas no empezaron ni terminaron en la casa de Summerdale. El relato criminal suele cometer una injusticia silenciosa. Convierte a las víctimas en funciones dentro de la historia del asesino. Pero ellas no eran funciones, eran personas. El asesino es quien debe ser reducido a objeto de estudio. Las víctimas deben ser devueltas, en la medida de lo posible, a su humanidad. Gacy nunca mostró un arrepentimiento claro y consistente. En el corredor de la muerte, insistió en su inocencia o en versiones alternativas, a pesar de la enorme cantidad de pruebas y de sus confesiones anteriores. Esa negación persistente puede entenderse como parte de su narcisismo. Aceptar plenamente la verdad habría significado renunciar a la última máscara. Incluso condenado, incluso ante la evidencia, quería conservar una narrativa en la que no era simplemente el responsable. Muchos asesinos manipuladores prefieren convertirse en víctimas de conspiración antes que aceptar su realidad moral. Su ejecución se llevó a cabo el 10 de mayo de 1994 mediante inyección letal en el Centro Correccional de Stateville, Illinois. Fuera de la prisión, se reunieron personas que celebraban el final. Algunos llevaban pancartas, otros expresaban alivio. La ejecución cerró legalmente la vida de Gacy, pero no cerró el caso en términos humanos. Las familias siguieron viviendo con la ausencia. Algunas víctimas siguieron pendientes de identificación. La casa ya había sido demolida en 1979, pero el lugar no podía borrar lo ocurrido. Una vivienda puede desaparecer, la memoria no. La demolición de la casa
Fue un gesto casi inevitable. Nadie quería que aquel edificio se convirtiera en santuario macabro. Nadie quería una dirección convertida en punto de peregrinación morbosa. Pero destruir la casa no destruye la historia. En cierto sentido, el caso Gacy muestra que los lugares pueden quedar contaminados por lo que ocurrió en ellos. Una dirección ordinaria puede pasar a representar la falla entre apariencia y verdad. La casa de Summerdale era un domicilio, después fue una escena criminal, después fue un vacío. Pero en la memoria colectiva sigue existiendo como una advertencia. El apodo de payaso asesino ha sido uno de los elementos más persistentes y problemáticos de su legado. Persistente porque es visual, fácil de recordar, cinematográfico. Problemático porque puede desviar la atención hacia lo grotesco y alejarla de los mecanismos reales de su criminalidad. Gacy no necesitó el maquillaje para matar, necesitó acceso, confianza, vulnerabilidad de las víctimas y falta de sospecha suficiente. El payaso es el símbolo que vende la historia. El contratista, el vecino y el empleador fueron las figuras que le permitieron actuar. La fascinación cultural por Gacy revela una vez más el peligro del crimen real como espectáculo. Sus pinturas, sus entrevistas, sus fotografías como payaso, sus frases, sus objetos personales, todo ha sido consumido por una parte del público como material macabro. Pero cada vez que el asesino se convierte en mercancía, las víctimas corren el riesgo de desaparecer por segunda vez. El relato responsable debe poner límites. Se puede estudiar a Gacy, sí. Se puede analizar su psicología, sus crímenes, su juicio y su impacto, pero no se debe convertir su máscara en icono atractivo. Desde la perfilación criminal, Gacy fue un agresor organizado en varios aspectos. Tenía una zona de caza, una estrategia de aproximación, un espacio de control, un método de inmovilización, un sistema de ocultación y una vida pública funcional. Pero también fue descuidado en otros aspectos: el olor, la acumulación de cuerpos, las contradicciones, los objetos de víctimas, las sospechas acumuladas. Esa combinación muestra que la categoría de organizado no significa perfecto. Significa que existe planificación y control suficiente para prolongar la serie. Gacy no era infalible. Fue la demora en conectar señales lo que le permitió seguir. La psicología de Gacy también muestra una relación estrecha entre humillación y dominación. El niño humillado no está condenado a convertirse en humillador, pero en Gacy la humillación pareció transformarse en necesidad de imponerse sobre otros. En sus crímenes, él era el adulto fuerte, el dueño de la casa, el hombre que controlaba a las esposas, el que decidía cuándo terminaba la escena. Las víctimas eran jóvenes, muchas veces más pequeñas, más necesitadas, más dependientes de la situación que él había creado. Esa inversión de poder parece central. Donde antes pudo sentirse débil, construyó un escenario donde nadie podía desafiarlo. Su participación en actividades comunitarias añade una capa de cinismo. Mientras se presentaba como figura cívica, estaba asesinando a jóvenes. Esa coexistencia no era una contradicción accidental, sino una forma de cobertura. En algunos criminales, la buena reputación es espontánea, en otros es táctica. Gacy entendió que ser visible podía protegerlo tanto como ser invisible. Una persona demasiado escondida puede despertar sospechas. Una persona hiperpresente en la comunidad puede volverse casi incuestionable. Él eligió una visibilidad útil. La fotografía con Rosalind Carter es un ejemplo de cómo una imagen puede adquirir significado retrospectivo. En su momento, era una foto más de un acto político. Después de su arresto, se convirtió en símbolo de infiltración. No porque ella o su entorno tuvieran responsabilidad en sus crímenes, sino porque la imagen mostraba hasta dónde podía llegar su fachada. El asesino no estaba al margen de todas las instituciones. Podía tocar la superficie del poder local y nacional sin que nadie viera lo que ocultaba. El caso también plantea una cuestión sobre antecedentes penales y vigilancia. Gacy había sido condenado por un delito sexual antes de convertirse en asesino serial conocido. Después de salir de prisión, pudo reconstruir su vida con relativamente poca supervisión efectiva. La reinserción es un objetivo legítimo, pero en depredadores sexuales violentos, la evaluación de riesgo es crucial. En la época de Gacy, los sistemas de registro, seguimiento y alerta no eran como los actuales.
Su caso ayudó a alimentar debates posteriores sobre delincuentes sexuales, supervisión y protección de menores y jóvenes vulnerables. Pero tampoco se debe simplificar pensando que una ley por sí sola habría evitado todo. Los depredadores se adaptan. Cambian nombres, trabajos, contextos, estrategias. Lo esencial es una combinación de prevención, investigación rigurosa, escucha a víctimas, seguimiento real, coordinación entre agencias y cultura social capaz de no dejarse cegar por la fachada. Gacy no fue solo un fallo de registro, fue un fallo de percepción sostenida. En el tribunal, su defensa de locura no convenció. El jurado vio a un hombre que podía distinguir lo correcto de lo incorrecto, que enterraba cuerpos para ocultarlos, que mentía cuando era necesario, que construía excusas y que administraba una vida pública paralela. La enfermedad mental, si existía en forma de trastornos de personalidad o parafilias, no anulaba su responsabilidad. Esta distinción importa porque muchos crímenes atroces despiertan la tentación de decir que solo un loco pudo hacerlo. Pero no todo mal extremo es locura legal. A veces es personalidad depredadora, sadismo, psicopatía y elección repetida. Gacy mató durante años no porque estuviera fuera de la realidad, sino porque supo actuar dentro de ella. Sabía cuándo sonreír, sabía cuándo contratar, sabía cuándo amenazar, sabía cuándo fingir normalidad, sabía cuándo enterrar, sabía cuándo negar. Esa integración parcial en la realidad es lo que lo hace legal y moralmente responsable. No era un hombre perdido en una alucinación permanente. Era un hombre que organizaba su mundo para poder seguir matando. Su relación con los jóvenes empleados fue especialmente siniestra. El trabajo debería ser una vía de aprendizaje, independencia y crecimiento. En manos de Gacy, la oferta laboral se convirtió en señuelo. Jóvenes que buscaban dinero o experiencia entraban en la órbita de un hombre que mezclaba autoridad adulta, oportunidad económica y depredación. Esta dinámica tiene un componente de abuso de poder muy claro. No se trataba solo de fuerza física, era poder social, el adulto frente al adolescente, el jefe frente al empleado, el dueño de la casa frente al invitado. El caso de John Butkovich es relevante en ese sentido. Butkovich había trabajado para Gacy y tuvo un conflicto con él por dinero. Desapareció en 1975. Su cuerpo fue encontrado más tarde en el espacio bajo la casa. La conexión laboral muestra que Gacy no siempre cazaba desconocidos completos. Algunas víctimas estuvieron dentro de su círculo funcional. Esa cercanía aumentaba el riesgo de sospecha, pero también reflejaba su arrogancia. Creía poder matar incluso a personas vinculadas a él y continuar. El asesinato de Robert Pist tuvo también esa dimensión laboral. Robert quería hablar de un empleo. Ese detalle es devastador porque muestra cómo una aspiración normal, ganar dinero, trabajar, avanzar, terminó siendo usada como puerta hacia la muerte. Gacy se aprovechaba de deseos sanos, trabajar, confiar, socializar, ganar algo de dinero, aceptar una oportunidad. Su criminalidad se insertaba en gestos cotidianos. La investigación policial sobre Gacy tuvo momentos de presión intensa. Los agentes que lo seguían en diciembre de 1978 tuvieron que convivir durante días con la sospecha de estar cerca de algo enorme, sin poder entrar todavía hasta el fondo. Gacy sabía que lo vigilaban y en algunos momentos pareció casi desafiar esa vigilancia. Esa etapa final muestra el pulso entre fachada y evidencia. El asesino intenta sostener su personaje, la policía intenta atravesarlo, la casa espera, con su secreto bajo el suelo. Cuando Gacy comprendió que la investigación avanzaba, empezó a hablar de forma más descontrolada con conocidos y abogados. Llegó a insinuar que lo buscado estaba en la casa. Sus defensas internas empezaban a fallar. La máscara no se rompió de golpe, se agrietó. Primero por Robert Pist, luego por las contradicciones, luego por los indicios, finalmente por la tierra removida bajo la casa. En muchos casos, la caída de un asesino serial no es una escena única, sino una acumulación de pequeñas grietas hasta que la estructura se hunde. La escena del espacio de arrastre también tuvo un impacto forense enorme. Los cuerpos estaban enterrados en posiciones y zonas distintas, algunos superpuestos, otros más difíciles de recuperar. La identificación fue un reto. Los forenses tuvieron que trabajar con restos deteriorados, ausencia de documentación clara y familias que esperaban respuestas. Cada identificación era una victoria parcial contra el borrado.
Cada víctima nombrada reducía un poco el poder de Gacy sobre el anonimato que había intentado imponer. Aún así, algunas identificaciones tardaron décadas y algunas incertidumbres permanecieron. Esto recuerda que la muerte violenta no termina en el acto homicida. Continúa en la burocracia, en los laboratorios, en las llamadas a familias, en los archivos, en las muestras de ADN, en las comparaciones dentales, en las dudas. El asesino produce un problema que otros deben resolver durante años. La sociedad paga, de muchas formas, la mentira que él construyó. Gacy fue ejecutado proclamando una frase final desafiante, según se ha divulgado ampliamente, sin mostrar una aceptación humilde de culpa. Ese último gesto encajaba con su personalidad: negación, desprecio, resistencia a ceder la narrativa. Incluso al final, no quiso desaparecer como un condenado vencido, quiso dejar una última señal de desafío. Pero la frase final de un asesino no debe ocupar más espacio que los nombres de sus víctimas. La última palabra moral no le pertenece. La comparación con Ted Bundy y Jeffrey Dahmer ayuda a entender por qué Gacy ocupa un lugar particular en la criminología popular. Bundy fue el depredador aparentemente encantador e itinerante. Dahmer fue el asesino del aislamiento y la posesión doméstica. Gacy fue el hombre comunitario con una tumba bajo la casa. En los tres casos aparece la doble vida, pero de formas distintas. Bundy usó el encanto. Dahmer usó la invisibilidad y la marginalidad urbana. Gacy usó la respetabilidad suburbana. Tres máscaras diferentes para una misma verdad. El peligro no siempre se presenta como peligro. La historia de Gacy también toca una ansiedad cultural específica: el miedo a que las instituciones de confianza sean decorado. El vecino activo puede ser asesino. El voluntario puede ser depredador. El empleador puede ser secuestrador. El payaso puede ser una máscara. La casa familiar puede ser una fosa. Esa inversión simbólica es lo que vuelve el caso tan persistente. No es solo la cantidad de víctimas, es la corrupción de símbolos de confianza. Sin embargo, hay que evitar una lectura paranoica. No todo vecino activo es sospechoso. No todo voluntario oculta algo. No todo hombre con una vida pública tiene una doble vida criminal. La lección no es desconfiar de toda normalidad, sino no permitir que la normalidad aparente bloquee la investigación cuando aparecen señales concretas. Una buena reputación no debe pesar más que una denuncia. Una sonrisa no debe pesar más que una desaparición. Un cargo comunitario no debe pesar más que una evidencia. Gacy se benefició de la incredulidad. Para muchos, la idea de que un empresario local, padre, vecino y payaso voluntario pudiera ser responsable de desapariciones múltiples era demasiado extrema. La mente humana tiende a protegerse de lo inconcebible. Busca explicaciones menos horribles. Animales muertos, tuberías, jóvenes que se fueron por voluntad propia, malentendidos. Pero la investigación criminal exige lo contrario: sostener la posibilidad incómoda hasta descartarla con pruebas, no con deseos. El legado institucional del caso incluye una mayor conciencia sobre asesinos seriales organizados, escenas de entierro doméstico, victimología de jóvenes desaparecidos y necesidad de tomar en serio patrones aparentemente dispersos. También reforzó la importancia de conservar muestras, revisar casos antiguos y usar ADN para identificar víctimas sin nombre. La identificación tardía de Francis Wayne Alexander demostró que incluso décadas después, la ciencia puede devolver identidad a quienes fueron enterrados como números. El legado cultural, en cambio, es más ambiguo. Gacy se convirtió en un icono oscuro, especialmente por su imagen de payaso. Esa iconización ha producido películas, documentales, libros, objetos, discusiones y un mercado macabro. Pero esa popularidad no siempre equivale a comprensión. A veces es solo consumo de horror. Un análisis serio debe preguntarse constantemente qué está haciendo con el nombre del asesino. Si lo repite para entender, puede tener sentido. Si lo repite para alimentar fascinación, empieza a fallar. La pregunta psicológica más profunda no es solo por qué mató, sino cómo pudo sostener durante años la convivencia entre vida pública y cementerio privado. Esa convivencia exige una compartimentación extrema. Gacy podía cerrar la puerta del sótano, salir, hablar con alguien, sonreír,
hacer negocios, actuar como payaso y volver a casa. Para una mente con empatía normal, esa transición sería insoportable. Para él, parece haber sido funcional. Esa capacidad de separar mundos es una señal de su deformación moral. La falta de remordimiento real se observa no solo en los crímenes, sino en la repetición. Después del primer cuerpo bajo la casa, siguió. Después del segundo, siguió. Después del olor, siguió. Después de las sospechas, siguió. Cada repetición indica que la vida de la víctima tenía para él menos peso que su propia necesidad de dominio. Esa es la esencia de la psicopatía criminal. El otro no actúa como límite, sino como recurso. Sus víctimas, en muchos casos, murieron en un contexto de engaño y traición. Algunas pudieron creer que iban a trabajar, otras que iban a beber o pasar un rato, otras que estaban ante un hombre extraño, pero no necesariamente mortal. Esa transformación de la confianza mínima en muerte es una de las formas más frías de depredación. Gacy no solo arrebataba vidas, corrompía el acto básico de aceptar una oportunidad. El componente de humillación en sus crímenes es inseparable del control. No basta con decir que mataba. La forma de inmovilizar, someter y aterrorizar revela que el miedo de la víctima formaba parte de la experiencia buscada. En términos clínicos, eso apunta a sadismo, pero la palabra sadismo debe usarse con precisión, no como adorno. Significa que el sufrimiento del otro no era un accidente colateral, sino un elemento integrado en la gratificación psicológica del agresor. En este sentido, Gacy no era solo un homicida serial, era un depredador sexual serial con una estructura de poder. El asesinato eliminaba a la víctima y ocultaba el delito, pero la violencia previa respondía a otra necesidad. El crimen completo incluía aproximación, engaño, sometimiento, abuso, muerte y ocultación. Cada fase tenía una función. La aproximación abría la puerta. El sometimiento establecía dominio. La violencia satisfacía la compulsión. La muerte cerraba el riesgo inmediato. El enterramiento prolongaba el control y ocultaba la evidencia. La casa de Summerdale, por tanto, debe entenderse como una escena criminal extendida. No solo el lugar donde ocurrieron algunos crímenes, sino el núcleo de una serie. En criminología, el espacio importa. Los objetos, las habitaciones, las rutas, los accesos, los puntos de ocultación, todo revela conducta. En Gacy, la casa revela un hombre que necesitaba controlar el ambiente. Llevar a la víctima a su territorio era fundamental. Allí era más fuerte. Allí tenía herramientas. Allí tenía esposas. Allí tenía el espacio de ocultación. Allí la víctima estaba aislada. La elección de víctimas jóvenes también puede conectarse con su necesidad de superioridad. Un adulto corpulento, con negocio, casa y experiencia, frente a adolescentes o jóvenes en búsqueda de trabajo, creaba una asimetría brutal. Él podía presentarse como mentor, jefe, anfitrión, figura de autoridad. Pero esa autoridad era falsa en términos morales. No guiaba, capturaba. No ofrecía oportunidades, preparaba trampas. El caso de Gacy también se cruza con la historia de la homofobia y el tratamiento social de la sexualidad masculina en los años 70. Muchos jóvenes podían tener dificultades para denunciar situaciones de abuso sexual por vergüenza, miedo o estigma. Un depredador podía usar ese silencio cultural a su favor. Si una víctima sobrevivía, podía temer no ser creída o ser humillada. Si una desaparición se vinculaba a ambientes sexuales o marginalizados, podía recibir menos empatía pública. Gacy no inventó esos prejuicios, pero pudo operar dentro de ellos. Es importante insistir. Mencionar ese contexto no cambia la responsabilidad de Gacy. La responsabilidad fue suya. Pero entender el contexto ayuda a explicar por qué ciertos depredadores encuentran terreno. La violencia individual se vuelve más difícil de detectar cuando las víctimas pertenecen a grupos que la sociedad escucha con menos rapidez. En cada caso de crimen serial, la pregunta no debe ser solo qué hizo el asesino, sino por qué pudo hacerlo durante tanto tiempo. Gacy tenía una habilidad particular para generar obligaciones en otros. Un joven podía sentirse en deuda por una oferta de trabajo. Un vecino podía tolerar un olor por no parecer conflictivo. Un conocido podía aceptar una explicación porque Gacy era alguien activo en la comunidad. La vida social está llena de pequeñas concesiones. Los depredadores las usan.
Donde otros ven cortesía, ellos ven acceso. Donde otros ven confianza, ellos ven ventaja. La figura del payaso, vista desde la psicología simbólica, resulta casi demasiado perfecta para el caso. El payaso exagera emociones, pinta una sonrisa, oculta el rostro bajo colores, actúa para otros, existe como personaje. Gacy hizo eso mismo sin maquillaje durante años. Pintó una sonrisa social sobre una realidad homicida. Exageró su utilidad comunitaria, ocultó su rostro moral, actuó. El payaso no explica al asesino, pero lo simboliza de manera inquietante. En los interrogatorios, Gacy alternó confesiones, narraciones, minimizaciones y contradicciones. Esa inestabilidad narrativa no debe verse necesariamente como confusión mental auténtica. Puede ser estrategia, puede ser narcisismo, puede ser intento de manipular, puede ser incapacidad para sostener una verdad que lo destruye. En criminales con rasgos psicopáticos, la palabra no funciona como confesión pura, funciona como herramienta. Se dice lo que conviene, lo que distrae, lo que produce efecto, lo que permite seguir controlando. La defensa de locura intentó presentar una mente fracturada, pero el jurado observó conducta urbanizada. Esta tensión se repite en muchos juicios criminales. Una persona puede tener una mente profundamente anómala y aún así ser capaz de planificar. La enfermedad mental no siempre elimina la responsabilidad. En Gacy, la acumulación de actos de ocultación pesó mucho. Nadie entierra decenas de cuerpos bajo su casa por accidente. Nadie da explicaciones sobre olores si no entiende que debe ocultar algo. Nadie cambia métodos de eliminación si no reconoce el riesgo. El caso también habla de arrogancia. Enterrar a las víctimas bajo su propia casa era práctico al principio, pero cada nuevo cuerpo aumentaba el peligro. Gacy siguió. Esa persistencia revela una sensación de invulnerabilidad. Creía que podía manejarlo, creía que podía explicar el olor, creía que podía seguir viviendo encima de sus crímenes. Muchos asesinos seriales caen no solo por errores, sino por exceso de confianza alimentado por años de impunidad. La detención final no borró esa arrogancia. En los años posteriores, Gacy intentó cuestionar pruebas, sembrar dudas, sugerir cómplices, negar responsabilidad total. Incluso cuando los restos estaban bajo su casa, incluso cuando las pruebas eran abrumadoras, quiso abrir grietas en la percepción pública. Ese intento continuo de manipulación es coherente con su perfil. Para él, la verdad era algo que podía doblarse, no un límite moral. El impacto en las familias fue incalculable. Algunas supieron relativamente pronto que sus hijos estaban entre las víctimas. Otras esperaron años. Otras se enfrentaron a la posibilidad de que un ser querido desaparecido estuviera entre los restos sin identificar. La espera forense es una forma particular de dolor. No es el duelo completo, porque falta certeza. No es esperanza real, porque el contexto la destruye. Es una suspensión. Gacy produjo esa suspensión en muchas vidas. La memoria de Robert Piest tiene un lugar especial porque su desaparición activó la caída, pero sería injusto convertirlo solo en la víctima que permitió detener al asesino. Robert era un adolescente con trabajo, familia y futuro. El hecho de que su caso abriera la puerta a todos los demás no debe reducir su identidad a función investigativa. Cada víctima tiene derecho a ser recordada por más que su papel en la cronología criminal. Lo mismo ocurre con Timothy McCoy. A veces el primer asesinato se analiza como hito psicológico del asesino, pero para la víctima fue el final total de una vida. Timothy era un joven viajando, en tránsito, vulnerable en la carretera y la estación. Su encuentro con Gacy muestra cómo un gesto aparentemente casual, aceptar ayuda o compañía, puede ser explotado por alguien que ya llevaba dentro una violencia preparada. No fue una estadística inaugural, fue una persona. John Butkovich representa la conexión laboral y la traición de una relación previa. Francis Wayne Alexander representa también la larga espera de la identificación, décadas después de haber sido enterrado como un número. Cada nombre permite abrir una ventana distinta al caso. Autostop, empleo, juventud, vulnerabilidad, demora forense, familias, prejuicios, confianza rota. La serie criminal no es una masa homogénea. Es una colección de vidas destruidas una por una. La investigación de los cuerpos enterrados bajo la casa reveló también algo sobre la temporalidad del crimen.
Los cuerpos no fueron depositados todos a la vez. El espacio bajo la casa se fue llenando con el tiempo. Eso significa que durante años, Gacy repitió la misma convivencia con su secreto. Cada nuevo crimen no era un accidente aislado, sino una decisión añadida a un sistema ya existente. La repetición es una forma de confirmación. Volvía al mismo lugar, al mismo mecanismo, a la misma mentira. La idea de cementerio doméstico es central. Un cementerio suele ser un espacio público o sagrado, marcado por nombres, duelo y memoria. El espacio bajo la casa de Gacy era lo contrario, oculto, sin nombres, sin duelo, sin ritual, sin dignidad. La labor forense y familiar consistió en sacar a las víctimas de ese anticementerio y devolverlas al mundo de los nombres. Por eso la identificación importa tanto. Nombrar es reparar parcialmente la deshumanización. La vida comunitaria de Gacy después de sus crímenes iniciales muestra cómo la sociedad a veces confunde actividad con virtud. Una persona ocupada, visible y útil no necesariamente es buena. La virtud no se mide solo por participar en actos o tener contactos. Gacy hizo de la actividad una cortina. La comunidad vio la cortina durante años. Debajo, el horror crecía. Esa lección es incómoda porque obliga a separar reputación de carácter. El carácter real se revela cuando una persona tiene poder sobre alguien vulnerable. Daisy, frente a jóvenes que necesitaban dinero o estaban aislados, reveló su verdadero carácter. No era el payaso, no era el contratista, no era el vecino. Era el hombre que usaba cualquier ventaja para someter. Esa es la medida moral más clara. No cómo se comportaba ante cámaras o figuras públicas, sino cómo actuaba cuando creía que nadie podía verlo. En términos narrativos, su historia tiene una oscuridad muy distinta a la de otros asesinos. No hay persecuciones largas por carreteras, ni cartas cifradas, ni escenas de glamour criminal. Hay un olor, una casa, un espacio bajo el suelo, jóvenes que desaparecen, un hombre que sonríe en eventos, policías excavando bajo una vivienda. Esa sobriedad la hace más terrible. El mal no necesita siempre una gran puesta en escena. A veces se acumula en silencio bajo las tablas del suelo. La cultura del true crime ha usado muchas veces a Daisy como imagen de impacto. El payaso, la casa, las pinturas, la ejecución. Pero un guión serio debe resistir la tentación de convertir esos elementos en decoración morbosa. El objetivo no es asustar con el payaso, sino entender al depredador que había detrás del personaje. El objetivo no es recrearse en el sótano, sino comprender cómo una vivienda se transformó en sistema de ocultamiento. El objetivo no es repetir la cifra 33 como impacto, sino recordar que cada número era alguien. La caída de Gacy también muestra la importancia de las familias insistentes. Si la desaparición de Robert Pist no hubiera sido tomada en serio desde el principio, quizá la investigación se habría retrasado. Su madre, su entorno y la claridad de su último contacto fueron elementos decisivos. En muchos casos, las familias son las primeras investigadoras. Insisten, llaman, preguntan, presionan, recuerdan detalles. La policía puede tener autoridad, pero las familias tienen memoria inmediata. Esa memoria puede salvar casos. El caso también invita a mirar cómo se evalúan las desapariciones de jóvenes. Durante décadas, muchos adolescentes desaparecidos fueron considerados fugitivos con demasiada rapidez. Esa etiqueta podía retrasar investigaciones. Un joven puede huir, sí, pero también puede estar en peligro. La diferencia entre asumir fuga y activar búsqueda puede ser mortal. Gacy se benefició de la ambigüedad social alrededor de jóvenes que no siempre eran vistos como víctimas perfectas. El concepto de víctima perfecta es profundamente injusto. La sociedad tiende a movilizar más empatía por ciertas víctimas que por otras. Jóvenes con familias visibles, empleos estables, reputación limpia. Pero las víctimas no necesitan ser perfectas para merecer justicia. Algunas víctimas de Gacy podían haber tenido dificultades, conflictos familiares, vida callejera o necesidades económicas. Nada de eso disminuye su valor. Nada de eso reduce la responsabilidad del asesino. El relato debe evitar cualquier insinuación de que fueron menos dignas de protección. Gacy explotó precisamente esa jerarquía de empatía. Un depredador busca lugares donde la respuesta sea lenta, personas que puedan ser ignoradas,
historias que parezcan confusas, entornos donde la vergüenza o el miedo dificulten denuncias. Por eso la criminología moderna insiste tanto en la victimología bien hecha, no para culpar a la víctima, sino para entender cómo el asesino la eligió y qué vulnerabilidades sociales usó. El arresto de Gacy no trajo de inmediato una comprensión total. Trajo horror, trabajo forense y preguntas. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Quiénes eran todos los cuerpos? ¿Cuántas víctimas había realmente? ¿Hubo más? ¿Pudo ser detenido antes? ¿Qué señales se ignoraron? Algunas respuestas fueron legales, otras psicológicas, otras sociales, y algunas siguen siendo parcialmente abiertas. Sobre posibles víctimas adicionales, Gacy insinuó en algunos momentos cifras o dudas, pero no se confirmaron de forma concluyente más allá de los 33 asesinatos por los que fue condenado. Hay investigaciones y teorías que han explorado si pudo matar a otros jóvenes. Sin embargo, un enfoque serio debe diferenciar sospecha de prueba. No se debe ampliar la lista solo para aumentar el impacto. La memoria de víctimas exige precisión. Atribuir sin prueba puede ser otra forma de desorden. La ejecución de Gacy tuvo lugar después de años de apelaciones. Durante ese tiempo, el país siguió observándolo como símbolo del asesino oculto en la comunidad, pero la ejecución no resolvió la fascinación. De hecho, a veces la intensificó. La muerte del criminal puede cerrar un proceso, pero también fija el mito. Por eso es tan importante contar la historia de forma sobria. La muerte de Gacy no debe ser el clímax emocional. El centro deben ser las vidas que destruyó y las lecciones que dejó. Una de esas lecciones es que la máscara social puede ser más poderosa que el disfraz. Otra, que el mal puede usar símbolos de bondad. Otra, que las instituciones deben escuchar patrones y no solo eventos aislados. Otra, que las víctimas vulnerables merecen la misma urgencia. Otra, que la comunidad debe aprender a sospechar de incoherencias concretas sin caer en paranoia general. Y otra, quizá la más fría, que algunos individuos aprenden a usar la confianza humana como una herramienta de caza. La historia de Gacy obliga también a revisar el concepto de monstruo. Llamarlo monstruo puede parecer suficiente, pero no lo es. Los monstruos pertenecen al mito. Gacy perteneció al censo, al barrio, al negocio, a la política local, a las fiestas comunitarias. Era humano. Esa humanidad no lo absuelve, lo hace más inquietante, porque significa que sus crímenes no fueron obra de una criatura imposible, sino de un hombre que tomó decisiones, elaboró una fachada y repitió la destrucción hasta que el suelo de su casa ya no pudo callar. El miedo que dejó no fue solo miedo al payaso, fue miedo al vecino demasiado normal, al adulto que ofrece trabajo, al hombre que parece tener contactos, al espacio doméstico que oculta algo bajo el suelo. Ese miedo puede deformarse en paranoia, pero también puede convertirse en una conciencia más madura. La reputación no debe sustituir a la evidencia, y la confianza no debe anular el juicio. Si este relato te ha ayudado a mirar el caso desde una perspectiva seria, puedes suscribirte al canal para seguir explorando perfiles criminales reales con respeto por las víctimas y atención a los detalles que explican cómo una máscara puede sostenerse durante años. En el final de su vida, Gacy no dejó una confesión moral limpia ni una reparación posible. Dejó negaciones, pinturas, apelaciones, entrevistas, frases y una sombra cultural enorme. Pero lo más importante que dejó no está en sus palabras. Está en los nombres de las víctimas. Está en el espacio bajo la casa. Está en el trabajo de los forenses. Está en las familias que esperaron. Está en la pregunta que cada investigador, cada periodista y cada espectador debería hacerse al estudiar el caso. ¿Qué señales concretas permitieron que la máscara durara tanto? Gacy fue ejecutado, pero su historia sigue apareciendo porque toca un nervio profundo. Nos recuerda que la respetabilidad puede ser fabricada, que la comunidad puede equivocarse, que la autoridad social puede proteger a quien no la merece, que la vulnerabilidad juvenil puede ser explotada por quienes saben presentarse como oportunidad, que la sonrisa pintada no fue lo más aterrador. Lo más aterrador fue la sonrisa cotidiana. Su biografía criminal no debe cerrarse con la imagen del payaso, sino con la imagen de los jóvenes recuperados de debajo de una casa. Esa es la verdad central, no el maquillaje, no los cuadros, no las frases finales, no el apodo. La tierra removida,
los cuerpos numerados, las identificaciones, las familias, el olor que durante demasiado tiempo fue explicado como algo menor, la casa que parecía una casa, el vecino que parecía un vecino, el asesino que parecía un hombre integrado. John Wayne Gacy convirtió la confianza en herramienta, la casa en cementerio, el trabajo en señuelo y la vida comunitaria en coartada moral. Su caso enseña que el horror no siempre se esconde en los márgenes visibles. A veces se presenta en reuniones vecinales, en sonrisas públicas, en ofertas de empleo, en actos benéficos, en fotografías con autoridades, en disfraces diseñados para hacer reír. A veces el mal no parece una ruptura de la normalidad, sino una versión cuidadosamente actuada de ella. Por eso, al recordarlo, hay que quitarle el centro al mito y devolvérselo a los hechos. Los hechos dicen que mató a 33 jóvenes y hombres. Los hechos dicen que muchos fueron enterrados bajo su casa. Los hechos dicen que usó su posición para atraer y controlar. Los hechos dicen que fue declarado responsable y condenado. Los hechos dicen que algunas víctimas tardaron décadas en recuperar su nombre. Los hechos dicen que ninguna fachada pública debe pesar más que la verdad cuando la verdad empieza a oler bajo el suelo. La historia de Gacy no es una leyenda sobre un payaso asesino. Es una advertencia sobre la doble vida, la depredación, la vulnerabilidad ignorada y la facilidad con la que una comunidad puede mirar la superficie mientras debajo crece una tumba. Y quizá esa sea la lección más fría de todas. El horror no siempre necesita esconderse lejos. A veces solo necesita una casa, una sonrisa, una explicación aceptada y tiempo suficiente para que nadie haga la pregunta correcta. Hasta pronto.